Llamamos ecosistema al sistema biológico que está formado por los seres vivos y el medio o entorno natural en el que se relacionan. Existen diversas divisiones en torno al tipo de ecosistemas. Sin embargo, las principales son ecosistema acuático y ecosistema terrestre. Vamos a conocer cada uno de estos. Ecosistema acuático. El ecosistema acuático posee por biotopo cualquier cuerpo de agua, por ejemplo los mares, los ríos, los lagos, los océanos, los pantanos, las lagunas, entre otros. Sin embargo, todos estos ecosistemas acuáticos se resumen en dos grandes tipos: ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos. En los ríos tienen mucha importancia la regularidad y las variaciones que puedan poseer sus aguas, así como también es importante para quienes viven a lo largo de su trayectoria, ya sea personas, animales o plantas. ¿Qué factores influyen en los ecosistemas acuáticos? Cada espacio ambiental se caracteriza de los demás debido a la influencia recibida de los factores o componentes presentes en dichos espacios. Estos factores son factores abióticos. Son los componentes del ecosistema que van a determinar las características propias de cada ambiente. Por ejemplo, entre los componentes abióticos tenemos el agua, el sol, la temperatura, la presión, el relieve, el clima, el grado de salinidad, el material suspendido en las aguas, el aire y el espacio geográfico. Y factores bióticos se refiere a todos los seres vivos que se encuentran en estos ambientes acuáticos. Características de los ecosistemas acuáticos. Pueden ser ecosistemas de agua salada o de agua dulce. Presentan una gran biodiversidad, siendo ecosistemas con una gran riqueza. Las plantas y las algas acuáticas conforman la flora de estos ecosistemas acuáticos. Cuentan con un espacio suficiente para la vida de cantidades inmensurables de especies. Los suelos de estos ecosistemas se presentan sobresaturados de agua, exceptuando cuando se da el caso de una sequía en determinado ecosistema. En estos ambientes acuáticos se presenta la vegetación hidrófila, que son plantas que cumplen su ciclo de vida sumergidas en el agua. La fauna se adapta a la vida en las aguas. Algunos desarrollan su ciclo entero de vida en el agua y otros solo en determinadas etapas. El origen de estos ecosistemas puede ser natural o artificial. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas acuáticos? Para empezar, es importante saber que existen tres diferentes tipos de agua: agua dulce, agua salada y agua salobre. Entonces, los ecosistemas acuáticos se dividen en ecosistemas acuáticos de agua dulce, donde tenemos a los ecosistemas de humedales, ecosistema léntico y ecosistema lótico. También tenemos los ecosistemas de aguas saladas. Estos ecosistemas van a depender del cuerpo y extensión del agua, ubicación geográfica, así como otras características de relevancia, como poseer muy elevados niveles de sal y tener mucha estabilidad. Estos ecosistemas representan un 70% de la superficie del planeta, además que por lo general se desconoce gran parte de los ecosistemas debido a sus profundidades. Ecosistemas de aguas salobres, también conocidas como ecosistema mixto. Estas aguas presentan una menor salinidad que el agua de los ecosistemas de agua salada, sin embargo no es tan bajo como para ser agua dulce. Tipo de fauna en los ecosistemas acuáticos. Existe un gran número de variedades de animales acuáticos que se pueden clasificar según su estructura. Tenemos a los animales vertebrados como los peces, anfibios, reptiles y mamíferos marinos, y los animales invertebrados simples y complejos. Según su alimentación tenemos a los consumidores y descomponedores. Por el lado de los consumidores están los moluscos, peces, zooplancton, entre otros, mientras que los descomponedores son los hongos y bacterias. La flora de los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas de agua dulce son más fértiles y poseen una gran biodiversidad. Entre algunas de las plantas de agua dulce se destacan, por ejemplo, los nanúferes, la lechuga de agua, las diatomeas, los juncos, jacinto de agua, entre muchos otros. Los ecosistemas oceánicos, por su parte, tienen poca acogida para las plantas debido a su salinidad. Sin embargo, la flora de estos ambientes está representada sobre todo por las algas, los corales y algunas otras formas fotosintéticas que pueden conseguirse en las zonas más superficiales, ya que en estas áreas se recibe mayor cantidad de luz del sol. Los ecosistemas de humedales presentan aguas oscuras, en algunas zonas llenas de desechos orgánicos, por ejemplo en las ciénagas. En estos casos la flora se adapta a la baja concentración de oxígeno para subsistir. Es de notar que las algas y plantas acuáticas son la principal flora acuática presente tanto en las aguas saladas como en las aguas dulces. Ecosistema terrestre. Todos los espacios ambientales que se encuentran extendidos en toda la superficie del planeta, como los continentes y las islas, donde los organismos vivos se desarrollan sobre el suelo y el subsuelo, constituyen los ecosistemas terrestres. En estos ambientes, gracias a los diversos factores que en ellos se reúnen, se puede observar una inmensa riqueza de tipo biológico.
La biodiversidad que habita en cada uno de los diferentes espacios ambientales terrestres es propia y diferente a la de los demás ecosistemas, ya que cada uno de estos hábitats presenta sus características determinadas. ¿Qué factores influyen en los ecosistemas terrestres? Los diferentes hábitats se diferencian entre sí debido a la influencia que pueden ejercer sobre ellos. Los factores presentes son factores abióticos. Este tipo de factores van a definir las diversas formas de vida, tanto vegetal como animal, que se encontrará en un medio ambiente determinado. Entre estos factores tenemos la altitud, la latitud, la humedad, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, el clima con todos sus componentes, precipitación, presión, temperatura, entre otros, el suelo y el relieve. Componentes bióticos. Se trata de la inmensa cantidad de seres vivos, desde los más pequeños, como lo son los microorganismos u organismos unicelulares, las diferentes y múltiples especies de plantas y animales, llegando hasta las especies animales y vegetales de mayor tamaño. Todos los organismos que se engloban dentro de los factores bióticos tienen en común que necesitan el oxígeno para poder vivir. Características de los ecosistemas terrestres. Representan el 30% de la superficie del planeta. La fauna y la flora se desarrollan y viven en el suelo. En la mayoría de esos hábitats se presenta una gran biodiversidad, pero es en la selva donde alcanza sus mayores límites. En todos los ecosistemas terrestres, el agua es un factor muy importante, ya que solo se hace presente en alguno de estos ambientes en forma de lluvia. Por lo general presentan poca exposición de grandes cuerpos de agua. Estos ambientes presentan una mayor presencia de luz, presentan variación en la temperatura de manera diaria y estacional. Los ambientes son más limpios, ya que se descomponen y reciclan de una manera natural. Presentan una gran diversidad topográfica y climatológica. En estos ecosistemas, el viento sirve de transporte de algunas especies vegetales. Sin embargo, también es un agente de erosión en determinados ambientes. En estos ecosistemas se presentan los elementos compatibles con la vida, por ejemplo el agua, oxígeno, luz, alimentos, entre otros. Algunos de estos hábitats se ven más afectados que otros por las actividades del hombre. Tipos de ecosistemas terrestres. Existe una gran variedad en los hábitats terrestres, debido a las diferencias generadas entre ellos por los factores bióticos y abióticos. En este tipo de ecosistemas, la vegetación ocupa un papel predominante, ya que de por sí intervienen en varias funciones, de las que dependen otros elementos. Entre los tipos de ecosistemas tenemos bosques y selvas, donde están presentes las selvas, el bosque seco, bosque templado de frondosas, bosque templado de coníferas, bosque subtropical de coníferas y la taiga. También tenemos los matorrales, donde encontramos arbusto, el xerófilo y el páramo. También tenemos los herbazales, donde está la pradera, pradera alpina, estepa y sabana. Y por último, los ecosistemas terrestres con poca o nula vegetación, donde tenemos la tundra y los desiertos. Tipo de fauna en los ecosistemas terrestres. Debido a las diferencias que se presentan en los diferentes ambientes terrestres, las especies animales varían en cada uno de estos ambientes, pues deben adaptarse a las condiciones de cada uno para subsistir. Los animales presentes en los diferentes ecosistemas terrestres pueden clasificarse según su estructura corporal y la composición interna de su cuerpo, y según su alimentación. Entonces, según su estructura corporal, tenemos a los animales vertebrados, que son los que presentan una columna vertebral ósea o cartilaginosa, y los animales invertebrados, que son los animales que no presentan ninguna estructura interna. Según su alimentación, tenemos a los animales carnívoros, que son los que se alimentan de carne, tomando de allí los nutrientes que necesitan para vivir, por ejemplo los leones, los tigres, panteras, entre otros. Y los animales herbívoros son los que se alimentan solo de vegetales, como por ejemplo las vacas, los cerdos, las jirafas, entre otros. Finalmente, a los animales omnívoros, son todos aquellos animales que poseen una dieta mixta. Esta cualidad les permite adaptarse más rápidamente a diferentes tipos de medio ambiente, así como a las modificaciones que sufran los hábitats. El hombre puede ser considerado dentro de esta especie.